compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Bienvenidos al podcast de Suicidología, el espacio donde exploraremos y analizaremos diversos aspectos relacionados con el suicidio y sus implicaciones en la sociedad. En este episodio nos adentraremos en un tema de gran relevancia, la responsabilidad legal frente a un suicidio en la vía pública. El suicidio es una problemática compleja que afecta a personas de todas las edades y trasfondos sociales. A menudo nos encontramos con situaciones en las que alguien decide poner fin a su vida en un lugar público, lo cual plantea interrogantes legales y éticos que requieren una profunda reflexión. En este episodio examinaremos las diferentes perspectivas legales en torno a la responsabilidad en casos de suicidio en vía pública. Abordaremos preguntas fundamentales como ¿qué implicaciones legales enfrentan las personas que presencian o intentan prevenir un suicidio en un espacio público? ¿Existe alguna obligación legal de actuar? ¿O cómo se define la negligencia en estos casos? Bienvenidos. Hola Alejandro, estoy muy contenta de participar en este nuevo podcast y quiero invitarlos a suscribirse a todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Suicidología. Ahí podrán seguir las actualizaciones, interacciones y tener acceso a más contenido. También suicidología.com.mx es el sitio web con mucha información relacionada al tema y que puede ayudarle a quien lo requiera. Hoy el tema es importante porque conoceremos la tramitología y los conceptos legales que debemos conocer al presenciar un suicidio en vía pública. Alejandro. Gracias, Mariale. Nuestra línea de ayuda en la Ciudad de México es 55 46 31 33 07 o escríbenos a info@suicidología.com.mx. Un profesional puede ayudarte. Nuestro invitado, Jaime Flores Ceja, es licenciado en Derecho por la Universidad Latinoamericana, cuenta con estudios especializados en Derechos Humanos y Amparo, así como Derecho Fiscal. Actualmente cursa la maestría en Amparo. Es fundador y director del despacho Ceja Flores y el despacho legal SC. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Es un gusto hablar de este tema tan interesante, sobre todo por lo recién ocurrido hace algunas semanas aquí en la Ciudad de México, en donde una persona se avienta de un 7º piso en uno de los hoteles que está en una vía muy concurrida en la Ciudad de México en Reforma. ¿Cuáles son los principales desafíos legales y éticos que surgen al abordar la responsabilidad en casos de suicidio en la vía pública? Y es un tema muy complejo. Desafortunadamente no hay una legislación dirigida a tratar este tipo de temas. Eso ha provocado vacíos legales y jurídicos en todo lo que sucede en el entorno, al grado de que las autoridades no están preparadas para atender este tipo de temas. No saben qué hacer. Desafortunadamente la policía, a veces los bomberos, incluso personal de auxilio médico, tampoco sabe qué hacer para prevenir un suicidio. Están preparados para atender, desafortunadamente, ya que sucede el hecho, pero no para prevenirlo. Y es básicamente lo que nos llevó a este tema, que ni las personas que estaban en el lugar donde se llevó a cabo este desafortunado hecho, ni las autoridades tampoco estaban preparadas para atenderlo, y desafortunadamente pues se llevó al hecho que ocurrió, ¿no? Que al desenlace. Platicaremos más a fondo ahorita en estos minutos. Saber que alguien en un momento dado se quiere quitar la vida y nosotros como transeúntes estemos pasando por ese espacio, por ese lugar, y lo que vemos que ocurre es que la gente empieza a grabar, pero no sabemos si avisa a los bomberos, a la policía, si uno como persona que va atravesando una vía pública descubre o conoce o ve esta situación, tenemos una responsabilidad, ya si no es legal, por lo menos sí civil, ¿no? Sí, bueno, partamos de primero platicar cómo fue el hecho, porque tal vez las personas que nos están escuchando no saben lo que ocurrió, cómo se dieron las cosas. Es una persona
del sexo femenino que intenta suicidarse y lleva varios minutos intentando romper el cristal para saltar por la ventana al vacío. Desafortunadamente las personas del lugar donde se dieron los hechos, no menciono el nombre, no hacen nada, no hacen lo debido, y las personas de la calle empiezan a grabar con sus teléfonos lo que está sucediendo, y esto se lleva a las redes sociales y se da a conocer el hecho, hasta que la persona logra cometer el objetivo y se arroja al vacío. Desafortunadamente pierde la vida. Eso es lo que pasa. Ahora bien, las personas del lugar en donde estaban y cualquier persona que presenciamos un acto de esta naturaleza, tenemos una obligación moral como seres humanos. No existe una responsabilidad para alguien que presencia un acto así, puesto que ello es decisión propia el quitarse la vida. El Código Penal de México federal y el local en la Ciudad de México, donde se dieron los hechos, no sanciona una pena contra una persona que se suicida porque pierde la vida, obviamente, o contra una tentativa de suicidio, que sería alguien que intenta suicidarse pero no lo consigue. No existe una pena como tal. Lo que marca el código es asistir a la persona que no logra suicidarse y llevarlo a atención psicológica a las instituciones de gobierno que más convenga. Pero desafortunadamente no hay más que eso. Ahora bien, también es cierto decir que de acuerdo a tanta difusión por las redes sociales, los teléfonos, la facilidad que existe, el poder grabar, y que una persona con un teléfono presencia algo y lo puede hacer viral, esto nos permite darnos cuenta de cosas que han pasado desde hace muchos años, pero ahora las podemos ver pues de primera mano. Diferencia entre presenciarlo y solo verlo a través de una red social, pues es impactante. Las personas que lo vivieron debió haber sido muy duro, pero también corren el riesgo de, si intervienen y desafortunadamente no logran detener el suicidio, pudieran estar implicadas también en el delito de que ellos pudieran haber cometido el intento de haberla ayudado. El ayudar a un suicidio sí alcanza una pena que va de los 2 a los 8 años de prisión por ayudar a cometer un suicidio. Esto es a través de impulsar psicológicamente medicamentos, facilitar la herramienta por la cual se cometió el suicidio, sí implica una pena. A veces, por ese temor, también no participamos en hacer algo más, porque no sabemos qué pueda pasar. Hay algunos videos también virales que se han hecho de algunos policías que han arriesgado su vida tratando de impedir que personas se suiciden, y que tienen muchos valores humanos al intentar impedir que esta persona logre su cometido, pero adicional ponen en riesgo su propia vida. Pero no estamos preparados socialmente, culturalmente, y las policías no tienen esa preparación para saber cuándo realmente hay un objetivo de quitarse la vida. Aquí hay varias cosas interesantes y creo yo muy fuertes. El que alguien quiera ayudar a otra, o sea, prevenir que otra persona se suicide, pues también pone su vida en riesgo. Eso que mencionas creo que es muy importante. Por eso nadie se quiere comprometer y mejor no me meto. Pero no sé si la ley contemple el que omitir una ayuda también, la omisión es un delito. Sí. Considera la ley que cuando hay una omisión, cuando una autoridad que es la encargada de realizar un objetivo es omisa y no lo cumple. Aquí la cuestión es que la decisión de quitarse la vida es propia, no viene desencadenada de una tercera persona, y el ayudar a una persona a impedir quitarse la vida puede provocar quitarle la vida. Un ejemplo, si esta persona está decidida a arrojarse al vacío y alguien interviene y al momento de quererlo hacer también pierde la vida a una segunda persona, ya está poniendo en riesgo la vida de un tercero. Claro. Es para lo que no estamos preparados en primer lugar. Y por consecuencia,
muchas personas prefieren mantenerse al margen. Lo que sí se debe hacer es avisar a las autoridades competentes, en este caso avisar a la policía, a los servicios de emergencia. Esa sí es una obligación que está contemplada dentro del Código Penal, tanto de la Ciudad de México como del Código Federal, donde hay que dar aviso a las autoridades que una persona está tratando de suicidarse para que la autoridad busque impedirlo. Pero es lo único que marca como responsabilidad, y hasta cierto punto es una responsabilidad más moral que jurídica, porque tampoco hay una sanción que diga que tú tenías la obligación y no lo hiciste. ¿Por qué? Porque pudiste haber no tenido saldo en tu teléfono, es un ejemplo, y eso no te hace acreedor a una sanción. Quisiste ayudar, pero no hay más herramientas para poder ayudar. Entonces también es parte de la cultura aquí en México, ¿no? Bueno, y en gran parte del mundo. Justo ahorita que mencionas esto, Jaime, ¿no? Una de las cosas de las que se habló fue que el personal del hotel de donde esta chica se aventó, ¿no? Solo subió, ¿no? Más no entró al cuarto ni nada, no intervino de más, ¿no? Y creo que es en gran parte pues por lo que mencionas, que no fueran a salir culposos. Así es, porque la autoridad en México no se destaca por hacer una investigación profesional de hechos. Entonces puedes salir involucrado en algo que tú quisiste ayudar y terminaste siendo implicado dentro del delito de, en este caso ya no suicidio, sino a lo mejor te lo cambian o te reclasifican a homicidio, ¿no? Entonces cambia todo el panorama. A veces eso también ocasiona el poner distancia en este tipo de temas. Hay otras sanciones que ya implican una tentativa de suicidio. El suicidio, desafortunadamente, la persona que lo comete pues pierde todos los derechos en el momento derechos y obligaciones en el momento del suicidio, pero sí existe una sanción en caso de una tentativa de homicidio y no haberlo logrado. Pongamos un ejemplo, que esta persona no hubiera logrado su objetivo y hubiese vivido, ojalá ya así hubiera sido, el hotel hubiera podido demandar daños y prejuicios por los daños ocasionados por esta persona, porque es su responsabilidad y un hecho jurídico se convierte ya ahí en un acto jurídico donde hay afectados. O hablemos del suicidio en el metro, por ejemplo, las implicaciones que ocasiona a la propiedad privada, que en este caso es del Estado, alguien las tiene que erogar, y si llega a sobrevivir la persona, desafortunadamente, daños y prejuicios. Entonces, hay más implicaciones detrás del suicidio. Sí, pero esto que comentas, Jaime, quiero entender que no es lo mismo daño en vías de comunicación, como sería el metro, pero en el caso que referimos, a mí me impactó y me sorprendió y honestamente me indignó. No llegaron los bomberos, no llegaron la policía. O sea, realmente, y lo que refieren, porque hay videos, la persona 30 minutos estuvo intentando romper el vidrio y toda la gente estaba viendo. Y honestamente, a veces se requiere 1 minuto para salvar la vida de alguien. Entonces, aquí la omisión, pues también fue de las autoridades. Existe la omisión, y existe la omisión desde el momento que haces una llamada. No sé, estando nosotros en el medio, nos ha tocado escuchar muchas veces cuando se hace una llamada a la policía porque pasa una emergencia y no asiste la policía. Incluso, desafortunadamente, llegan ya acompañadas ya de la policía de investigación porque ya está un cadáver. Ya no llegan a prevenir, sino ya prácticamente llegan a atender ya las consecuencias de lo sucedido. El tiempo que tarda una llamada en atenderla, no sé si alguien que nos acompaña ahorita la ha hecho, te hacen un cuestionamiento cuando haces la llamada para saber si no es una llamada falsa, para saber quién eres, para saber que no estás haciendo una llamada para jugar. Okay. Ahí ya perdimos 5 minutos en toda esa investigación que hace la persona que te atiende, porque ella
debe de acuerdo a sus lineamientos, saber si envía o no algún elemento de atención rápida. Entonces, es su criterio, el primero que manda enviar. Después, envía una alerta para saber qué unidades tiene cerca. El que conteste depende si hay tránsito, si no hay tránsito y de qué es la emergencia. Y desafortunadamente, a veces la policía no está capacitada, ni tiene la atención, ni tiene la voluntad de querer atender este tipo de temas. Creen que son por llamar la atención, por otro tipo de temas, y no le dan el valor que es y cuántos suicidios tenemos en México y el mundo. Sí, se cometen más de los que quisiéramos, más de los que deseamos. Jaime, según yo, pues hay cámaras. Quiero pensar que si algunas personas denunciaron la situación solicitando ayuda a los bomberos o a la policía, no fue una ni dos. Entonces, cuando la policía ya recibe o los bomberos reciben varias llamadas, dicen, aguas, algo está pasando, pueden revisar las cámaras y ven un tumulto de gente abajo de un hotel o de un edificio que alguien se va a aventar, pues pueden corroborarla, creo yo, en segundos. Sí, más porque fue en mal. una avenida principal llena de gente, ¿no? O sea, no fue... Sí, Mariale, no era la zona oscura, escondida, debajo de un puente donde no hay, no, era Reforma para la gente que nos ve en otros países y nos escucha. Reforma es la avenida principal, es como Campos Elíseos en París o otra ciudad importante en cualquier parte del mundo. ¿De veras no se dieron cuenta cómo pasó el tiempo y no hubo una respuesta? ¿Qué pasa con la omisión para la acción, no? Las sanciones por omisión en el caso de la policía son prácticamente insignificantes. Llamadas de atención, alertas, un tachecito en su comportamiento, pero no es más grave de eso. Desafortunadamente existe la omisión no solo desde la persona que recibe la llamada, sino quien atiende la alerta y después el tiempo de llegada, de reacción al lugar es como bien dicen, más de 30 minutos, las personas se seguían reuniendo y no hubo nadie. La policía tiene sus propios mecanismos de investigación. Desafortunadamente, ellos son juez y parte dentro del tema. Entonces, ellos mismos se investigan a sí mismos y salen limpios. Aquí es una alerta que ellos reciben de una persona que está atentando contra su vida, pero ellos no le dan la importancia que es porque hay tantos delitos en la Ciudad de México que ponen antes cualquier otro tema antes que atender una tentativa de suicidio o un intento de suicidio, ¿no? Y sí debería de haber sanciones más fuertes para este tipo de temas, debería de haber una legislación más fuerte y más preparada y los mecanismos para poderlos atender de mejor manera, pero desafortunadamente no hay la voluntad política de llevarlos a cabo, ¿no? La legislación en México es lenta, vamos avanzando, pero no a los pasos que avanza la sociedad y desafortunadamente menos este tipo de temas, ¿no? Como siempre, el suicidio es un tema de última importancia, ¿no? Pero en este pensamiento que tenía yo decía, bueno, ¿por qué no los bomberos llegan y ya sea con una grúa o ya sea con esos famosos colchones? Y me puse a investigar y fíjense que lo que yo encontré es que hay varios tipos de colchones dependiendo la altura y el nivel. Pero también me explicaban que pues a veces no es posible ponerlos porque si la gente se avienta y hay cables, los famosos cables de luz de la calle y todo esto, Sí. esto pueden impedir que la gente caiga en el colchón. Y ya investigando, pues resulta que en México, pues no hay esos colchones, cuando sí los hay en muchos otros países, ¿no? Y vemos videos que rescataron a personas que se aventaron de edificios muy altos gracias a estos colchones inflables que permiten que caigan y se proteja a la persona. ¿Que no habrá inversión, Jaime? ¿No hay un presupuesto legal que digan para ese tipo de acciones? Desafortunadamente, sí hay las partidas, se llaman partidas, al dinero que se destina para comprar el equipo que se requiere. En cuestión de los bomberos, sé que existe equipo, pero equipo ya muy obsoleto. Estos colchones que bien mencionas
pues, sí los hay en países de primer mundo, desarrollados. Desafortunadamente en México, pues no existe ni la capacidad, ni la intención, para prevenir este tipo de temas. Si hablamos de logística, cada estación de bomberos debería de tenerlo para poder asistir a este tipo de eventos, o principalmente donde hay edificios con las alturas en las cuales se pudieran atender, porque no solo puede ser un suicidio por intención. Hablemos de un edificio que se está incendiando y que no pueden bajar las personas por elevadores o por escaleras y tuvieran que tomar la decisión de arrojarse al vacío antes de morir dentro del edificio. Este tipo de equipo evitaría muchas muertes, pero pues, no hay los recursos necesarios, y las partidas que se destinan en el gobierno se destinan para otras cosas, son prioridad otras cosas antes que este tipo de equipo. Tendríamos que hacer conciencia en nuestros legisladores para lograr que inviertan en la prevención y tener este tipo de equipo inmobiliario para poder atender estas emergencias, ¿no? Sí, agregaríamos obviamente incendios, temblores. Aquí en México Temblores, tiembla mucho, que sí, si se escapó el gas y no pueden salir por las vías normales, también poder saltar, es decir, tener esta protección. Y pues no, este programa lo hacemos principalmente para generar conciencia, porque Jaime, Mariale, van a seguir ocurriendo suicidios. Claro. No, bueno, y en el metro, que todo el tiempo pasa. Y si y, no invierten en equipo, pues llegan a querer ayudar, perdón por la comparación, pero pues un bombero sin manguera y sin agua, o un policía sin arma o sin recursos, sin equipo, pues es mandarlos a las guerras sin la posibilidad de defenderse, ¿no? exacto, exacto. No tengo el dato exacto, más sin embargo sé que el metro ha hecho una campaña dentro de la capacitación que tiene de su personal para buscar reducir la cantidad de suicidios que se cometen en las instalaciones. El dato que tenía hasta el 2022 es que se había logrado reducir un buen porcentaje de suicidios dentro de las instalaciones del metro. También hay que decir, fue época de pandemia y había menos flujo de personas en el transporte, pero lo han logrado hacer, y es una campaña que se hizo con los trabajadores del metro, buscando personas que pudieran estar buscando arrojarse a las vías del tren, y lograron reducirlo. Creo que si hubiese la intención en todas las autoridades, reduciríamos bastante la cantidad de suicidios que se dan en México. Porque hay lugares como muy emblemáticos a nivel mundial, nosotros como suicidólogos lo sabemos, pues la gente se empezaba a aventar de la Torre Eiffel, que era el número uno como lugar predominante. Hoy en día pusieron reja y ya no se pueden aventar. Hay teléfonos, hay cámaras, es decir, estos lugares donde la gente ya se tomaron medidas adecuadas. Actualmente en el servicio de transporte colectivo Metro aquí en la Ciudad de México, pues no tenemos las cifras, solo las tienen ellos, pero sí serviría mucho un teléfono, una vigilancia mucho más extrema, y sobre todo, qué puede hacer la gente. Entonces, para eso es este programa. Como persona que viaja o está en la calle, hablo por teléfono, lo puedo hacer anónimamente y pues deslindarme yo para no comprometerme, pero esto sería una acción civil, legal, adecuada, Jaime. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es, todos tenemos una obligación moral, y esa obligación moral nos lleva a, si alguien está en peligro, poniendo en peligro su vida o la vida de alguien más, nuestra obligación es dar aviso a las autoridades. Las autoridades son las encargadas de atender este tipo de temas y buscar prevalecer la vida. Esa sí es nuestra obligación moral. Aparece en el código, aunque no hay una sanción si no lo hacemos, si omitimos el hacerlo, pero como seres humanos tenemos la obligación de ayudar. ¿Y cómo podemos ayudar? Dar aviso a las autoridades para que estén atentas a lo que está sucediendo. Creo que a través de los videos que vimos,
se está dando difusión y las autoridades tienen que buscar la forma de atender más rápido los temas, de llegar más preparados cada vez a un siniestro como este que se dio, ¿no? Esta persona, al momento de que se avienta, si no resguarda en el lugar, si no hay un cerco del lugar, pues puede caer sobre la gente. Así es. Aparte, Así existe un es. protocolo, un protocolo de actuación de las autoridades en el cual deben de proteger el área para poder hacer las investigaciones que les llevan a atender, aún habiendo sido un suicidio. El doctor legista tiene que determinar la causa de muerte. La policía de investigación es la encargada de cercar el área donde sucedió el hecho para que puedan hacer las investigaciones que desencadenen el resultado de lo acontecido. En este caso, desde la habitación del hotel, las personas que presenciaron el hecho, porque son testigos del acontecimiento, hasta la investigación del médico legista, y solo a los familiares son a los únicos que se les puede dar esa información de lo acontecido. Es una investigación que tiene que hacer la policía de manera profesional y desafortunadamente es de lo que carecemos. La policía de investigación no tiene la preparación adecuada para poder atender estos temas. Si no los pueden prevenir, menos los pueden investigar. Necesitamos mayor preparación de la policía para atender todo este tipo de temas. ¿Cómo es posible que en un séptimo piso de un edificio, de un hotel, el vidrio se pueda romper por cuestiones de seguridad? Después de cierto número de pisos, los vidrios deben de tener un grosor lo suficientemente grande como para no ser posible romperlos. Están preparados no solo para que no se puedan romper, sino por la fuerza del viento. Existe un reglamento, así es, existe un reglamento de construcción en cada ciudad y más por las alturas que se dan, donde debe de haber un cierto grosor de los cristales para que puedan ser irrompibles, o incluso cristales templados donde no se rompen, se estrellan pero no se rompen. Finalmente, pues fue un hecho que lo estuvo intentando tanto tiempo hasta que logró romper el vidrio. Aquí la omisión es cuánto tiempo tuvo entre lo que trató en romper el vidrio y hasta lograrlo, y nadie intervino, ¿no? La omisión de las personas del hotel, así como de la policía, los bomberos, los sistemas de emergencia, que no llegaron. Sí tenemos que enfocarnos que hay una responsabilidad moral, no hay una penalización legal. Creo que tenemos como seres humanos que responder adecuadamente ante la ayuda que requiere alguien que está en esta situación. El tema ya no se tocó más, ya no se dijo en ningún medio más, pero en suicidología sí nos importa mucho el que prevenir. Y prevenir es hablar de todo lo que se puede hacer antes de, y yo creo que este caso, desde mi perspectiva, era salvable. Desafortunadamente sí, 30 minutos, nadie hizo nada. Cabe mencionar también las autoridades, la policía, los bomberos, las personas que atienden las llamadas, también son seres humanos. También es una persona que desafortunadamente pudiera pasarle a un familiar, a un amigo, a un conocido. Creo que todos debemos de hacer equipo para que podamos identificar a una persona que está en estas circunstancias y poderla ayudar antes de llegar a un tema así, porque la legislación no nos da las herramientas para llegar a impedirlo, a hacer algo, a prevenir. Con este y muchos casos que se nos, obviamente, han ido, casos que han ocurrido a lo largo de la historia, Jaime, ¿crees que debería existir una ley en donde diga que si no haces algo para ayudar a alguien, entonces podrías tener una sanción penal? Bueno, existe las autoridades, por algo son las autoridades, son elegidos a través del voto, y existe penas en cada rubro por la omisión, porque la autoridad es la encargada de hacer cumplir las leyes, respetarlas, pero también cumplirlas a sí mismos. Entonces, su obligación
es no omitir hacer para lo que Así están obligados a hacer. Vamos a escuchar las recomendaciones que Mariale nos trae para este tema. Así es, Alejandro. Bueno, no sin antes recordarles que los estamos esperando en todas las plataformas de podcast y en todas las redes sociales nos encuentran como Suicidología. Bueno, por primera instancia encontré una guía de prevención del suicidio, que es del Gobierno de México. Así la pueden encontrar o nos pueden mandar mensajito y nosotros se la mandamos por PDF. Y bueno, esta guía justamente está destinada hacia la prevención y está destinada más hacia docentes y hacia padres de familia para la prevención del suicidio. Sobre películas, la realidad es que aquí en México pues no hay mucha información justo, ¿no? Del tema del que estamos hablando, sino más bien hay más documentales pues tanto de Estados Unidos y de otros países. Hay una película que muestra más o menos pues justo lo que se haría cuando una persona quiere suicidarse, se llama Al borde del abismo. En esta película, el personaje principal aparenta que se va a aventar de un edificio porque al mismo tiempo están realizando un robo, ¿no? Es una apariencia, pero bueno, en esta apariencia se ve en el transcurso de la película todo lo que pasa, ¿no? Cómo se moviliza la policía, van, negocian con él, ¿no? Cosa que pues no sabemos si aquí en México se haga exactamente. Hay que recordar que esta película es de Estados Unidos. También hay un documental que se llama El Puente, que justamente habla del Golden Gate, ¿no? Este puente de San Francisco, que pues muchas personas lo han usado como un sitio para suicidarse. Entonces, en este documental nos hablan sobre estas personas. De hecho, el cineasta Eric Steele documenta estos suicidios y entrevista a algunos familiares de las víctimas. Este documental tal cual lo pueden buscar así en Google como El Puente documental y les va a aparecer la liga donde lo puedan ver. Igual en YouTube hay un documental de BBC News Mundo que se llama Me encontré con el desconocido que me salvó del suicidio. Y aquí me parece muy interesante porque justamente es lo que a veces pasa, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tú ves, no sé, a una persona que se quiere aventar o se quiere suicidar? Y entonces, bueno, aquí nos habla que Liv Ponting, así se llama, decidió quitarse la vida tirándose a las vías del tren, pero la detuvo Ashley John, un conductor de tren en su primer día de trabajo. Desde aquel momento la vida de los dos ya no sería igual. Varios meses después de aquel episodio, Liv y Ashley volvieron a encontrarse. Y justamente de eso nos va a informar este mini documental. Y también hablando del mismo de los suicidios en los metros, se encuentra otro documental de BBC News Mundo que habla sobre el conductor de metro que sufrió 8 intentos de suicidio frente a su tren. Y este conductor, pues, después de ver esos 8 intentos de suicidio, pues decide ya no ser conductor, ¿no? Le cambia la vida. Y bueno, eso es lo interesante de este documental. Y pues si quieren ver más recomendaciones, me pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram. Me encuentro como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil y en Twitter como Mari-Ale-1. Gracias por estas recomendaciones. Seguro que serán del agrado de nuestros oyentes y de las personas que nos ven en video. ¿Cómo resumimos el programa? Forma de resumirlo sería pensar que todos tenemos siempre a alguien a quien ayudar. El derecho inició buscando que la convivencia entre los seres humanos fuera de la mejor manera, organizar las sociedades para buscar una mejor convivencia. Así inició el derecho, así se iniciaron las leyes, buscando que el derecho fuera progresando de acuerdo a la sociedad. A veces se queda un poquito atrás y tenemos que impulsarlo a través de la presión que ejerce la sociedad para que las leyes vayan cambiando y estén a la altura de los gobernados. Vamos a buscar presionar a las autoridades para que estén a la altura de lo que exige la sociedad como convivencia y evitar que el suicidio siga creciendo en México. Bueno, tu información de contacto para que la gente te pueda buscar. Me pueden visitar en la página del despacho, que es www.cfdespacholegal.com. Estamos para atenderlos, ahí están también todas nuestras redes sociales.
Gracias por acompañarnos, por darnos luz respecto a qué dice la ley, respecto a la situación suicida. Sí hay que concientizar, sí tenemos que presionar a las autoridades, concientizar también a la población. Yo creo que necesitamos mayor conciencia social, moral y humana. Y gracias por acompañarnos en este podcast. Nos vemos en el próximo episodio de Suicidología. Soy Alejandro Águila Tejeda, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Nos escuchamos y nos vemos. Hasta pronto.